Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. En el video de hoy, les compartiremos una fascinante historia que involucra a una diva del cine mexicano y un mandatario. Así que pónganse cómodos, preparen sus botanas y acompáñenos en este interesante relato. Cuando Miguel Alemán Valdés llegó a la presidencia en 1946, México estaba estrenando algo nuevo, un presidente que no venía de andar echando tiros en la Revolución Mexicana. ¡Qué novedad! Era el primer civil en ocupar el cargo, y por eso lo bautizaron como el Cachorro de la Revolución. Claro, un apodo que sonaba más tierno de lo que en realidad era, porque, según cuentan, este cachorro resultó ser un perro bastante bravo. Leal y patrióticamente, el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Resulta que, apenas empezó a saborear las delicias del poder, Alemán se aplicó con todo para hacer su propia versión de perro con hueso. Pero no cualquier hueso, hablamos del hueso de las arcas públicas. Según los chismes de la época y los hechos, para que nos hacemos, hizo lo posible por raspar hasta el tuétano, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de México. ¿Qué tan rico? Bueno, imagínate que hasta sus tataranietos siguen disfrutando del dineral que juntó en esos años. Y aquí viene lo bueno. Alemán fue todo un pionero en lo que ahora es el deporte nacional de los políticos mexicanos, la especulación inmobiliaria. Terrenos por aquí, proyectos por allá, y listo, el negocio estaba hecho. Licenciado Miguel Alemán con su cuerpo de ayudantes espera en su domicilio el momento de trasladarse al Palacio de las Bellas Artes. Pero Alemán no se conformó con ser un político astuto, también quería brillar en el mundo de la farándula. Era fan del cine, y su hijo, Miguel Alemán Velasco, se metió de lleno en la industria, produciendo películas y haciendo que la familia Alemán se codeara con los pesos pesados del entretenimiento. Total, que entre alfombras rojas y fiestas exclusivas, el cachorro terminó siendo el centro de muchos rumores que hacían que las revistas de chismes vendieran como pan caliente. Antes de continuar, te invito a que te unas a nuestra comunidad, suscríbete al canal, activa las notificaciones presionando la campana, y si te parece valioso nuestro contenido, ayúdanos compartiéndolo con tus amigos. Ahora sí, continuemos con nuestra historia. Es muy impresionante estar en algo que no sabe uno qué va a suceder. Dicen que grandes estrellas de la época, como Sara Montiel y Linda Cristian, fueron algo más que sus amigas. Pero el chisme no se quedó ahí. Según las lenguas largas, Miguel Alemán también traía sus ondas con la mismísima María Félix, la doña, la mujer que ningún hombre podía ignorar. Y como si fuera poco, hasta se rumoraba que Pedro Infante le traía pique porque, al parecer, competían por las mismas mujeres. ¿Te imaginas a Pedro Infante y Miguel Alemán en un duelo de miradas por Sarita Montiel? Sería digno de una película. Y es que, durante la época de oro del cine mexicano, había un chisme que sonaba en todos los rincones. El entonces presidente Miguel Alemán Valdés y Pedro Infante, el famoso ídolo de Guamúchil, no se tragaban. Y como buen drama de película, todo tenía que ver con una mujer. Según se decía, Sara Montiel, la actriz favorita de Alemán, era la razón de la discordia. ¿El problema? Pedro Infante, con su encanto irresistible, supuestamente se puso coqueto con ella, y eso al presidente no le cayó nada en gracia. Vamos a darnos la mano. Ahora, claro que Sara Montiel salió después a desmentir todo. Dijo que ella jamás tuvo nada con Pedrito y que no entendía de dónde sacaban esas cosas. Pero, ya sabes cómo son los rumores, entre más se niegan, más se creen. Y lo peor de todo es que, según las malas lenguas, la cosa no se quedó en el mero chisme. Dicen que Pedro recibió una visita inesperada de los guardaespaldas del presidente, pero no precisamente para pedirle un autógrafo, dicen que le dieron tremenda moquetiza. Lo curioso es que, según cuentan por ahí, Pedrito, en lugar de achicarse, salió de esa experiencia con más valor y hasta más descaro, según cuentan. La gente siguió llamándolo el Mil Amores, y él siguió haciendo de las suyas con su sonrisa de galán y sus serenatas a medianoche. Eso sí, quién sabe si después de ese encontronazo empezó a cuidarse las espaldas, literal y figuradamente. Pedro fue encantador y una bellísima persona conmigo. ¿Hubo amores? No, en absoluto. El rumor de que el presidente alemán, celoso y molesto, quería acabar con la carrera de Pedro. Ese chisme se mantuvo vivo durante décadas.
Pero aquí viene la parte interesante, resulta que los guardianes de las reliquias del ídolo inmortal sacaron a la luz una carta donde el mismísimo presidente alemán hacía cumplidos al actor. Algunos piensan que fue una forma de calmar los rumores. Otros dicen que por eso permitió a Pedro hacer una colecta en su natal Sinaloa, algo que el pueblo nunca olvidó. Hasta parecía que el presidente estaba más interesado en limpiar su imagen que en crear conflictos. Por si fuera poco, la autoridad presidencial de Miguel Alemán se dejó sentir una vez más cuando dicen que surgió otro drama, ahora en torno a la famosa película Dos tipos de cuidado. Según cuentan, ni Pedro Infante ni Jorge Negrete querían trabajar juntos en el proyecto. Pero aquí es donde entra el toque especial de diplomacia del presidente. Alemán, de forma muy sutil, les dejó claro a todos, incluyendo al director Ismael Rodríguez, que quería que esos dos íconos del cine mexicano compartieran pantalla. Vamos, no era una sugerencia, más bien una orden presidencial disfrazada de petición amable. Hay novedades. De nada nos va a servir el día de campo, que ellos ya hicieron su pacto. El arreglo fue claro, Pedro y Jorge cantarían la misma cantidad de canciones, tendrían el mismo peso en la trama y ambos serían los protagonistas, ni más ni menos. ¿Y por qué tanto interés de Alemán? Pues, sorpresa, el productor de la película era su hijo, Miguel Alemán Velasco, quien desde joven andaba metido en la industria del cine. Dicen que el presidente quería que el proyecto se llevara a cabo a como diera lugar, y así fue. Al final, Dos tipos de cuidado se convirtió en un clásico del cine mexicano, pero lo que pocos saben es todo el drama tras bambalinas que la hizo posible. Porque, si algo tenía la política y la farándula de esos años, era mucho cuidado, pero cero discreción. Chihuahua, ¿cómo dueles? En el mundo deslumbrante del cine de oro mexicano, pocas figuras brillaban tanto como María Félix, la doña. Ícono de la moda, la alta sociedad y el ingenio mordaz, sus frases emblemáticas y su imponente presencia eran capaces de dejar boquiabiertos a cualquiera. No era raro que su nombre estuviera ligado a hombres poderosos e influyentes, y por supuesto, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés no fue la excepción. Dicen que todo comenzó cuando el presidente, maravillado por la belleza y el porte de María Félix, comentó entre sus más cercanos con la naturalidad de quien está acostumbrado a que todo se le cumpla: «Oye, preséntame a María, necesito conocerla más». Y bueno, ya sabemos cómo funcionan esas cosas en las altas esferas, cuando un presidente necesita algo, mágicamente todo se acomoda. De usted, es decir, de Dios a través de usted. No pasó mucho tiempo para que corrieran rumores que decían que se les vio juntos en eventos, cenas y reuniones exclusivas, lo que, obviamente, encendió la maquinaria del chisme. Según las malas lenguas, el presidente alemán y la doña tenían algo más que una simple amistad. Por otro lado, aquellos más cercanos a María siempre defendieron que ella era una mujer independiente, acostumbrada a tener a los hombres a sus pies, pero no a ser una más en la lista de nadie. Sin embargo, como suele pasar, la combinación de rumores y miradas furtivas bastó para que la especulación creciera. Los rumores alrededor de María Félix durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés fueron todo menos discretos. Y es que la doña no solo tenía belleza, sino un carácter que podía encantar o intimidar, según le conviniera. Su supuesta relación con el presidente fue tema de conversación constante, especialmente después de que algunos aseguraron haber escuchado a María decirle directamente a Alemán: «Si quieres que algo pase entre tú y yo, así debe de ser, solo entre tú y yo. Y si esto crece, simplemente, me iré». Enamorarse es algo muy severo. Enamorarse es un estado de gracia. Esa frase, llena de firmeza, era un reflejo del estilo directo y libre de María Félix. Ella no se dejaba dominar por el poder político ni económico. En sus propias palabras, no le interesaban los hombres por su cargo o fortuna, sino por lo que realmente podían ofrecerle como personas. Pero, por más clara que fuera, su cercanía con Alemán levantaba sospechas en cada rincón. En una fiesta privada, los asistentes juraron que el presidente no le quitaba la mirada de encima, mientras María, con su aplomo característico, jugaba a ser misteriosa y coqueta. ¿Qué pasó después? Solo ellos lo sabían. En esos años, María Félix siempre estuvo en el ojo del huracán, no solo por sus películas, sino por las relaciones que se le atribuían con celebridades, empresarios y, claro, políticos.
Se decía que, durante el sexenio de Alemán, ella lograba obtener sus lujos más extravagantes gracias a su influencia y carisma. Joyas, vestidos, cenas en lugares exclusivos, todo parecía estar al alcance de la doña. Sin embargo, la realidad es que María nunca necesitó a nadie para brillar, ella era su propia constelación. Regaló un amigo en una librería en ahí que está por Rívole, que se llama Galiniano. Por otro lado, María también supo despertar la generosidad de quienes la admiraban. Por ejemplo, Enrique Alonso, el famoso señor telenovela, solía obsequiarle costosos regalos cada vez que la veía, como si quisiera asegurarse de que su presencia quedara marcada en la memoria de la diva. Pero no todos los hombres manejaron su fascinación por María de la mejor manera. Agustín Lara, el flaco de oro y uno de sus grandes amores, llegó a perder la cabeza por los celos. Dicen que en más de una ocasión estuvo a punto de cometer locuras, al grado de casi mandar a María con San Pedro en uno de sus arranques de inseguridad. A lo largo del sexenio de Miguel Alemán, los rumores sobre la íntima relación entre la doña y el presidente se mantuvieron vigentes. Según las habladurías, este vínculo era la clave de los lujos que rodeaban a María, desde las mejores joyas hasta los caprichos más exclusivos. Pero, como siempre, ella nunca confirmó ni desmintió nada. Porque, si algo sabía María Félix, era que el misterio era su mejor aliado para seguir siendo la estrella más brillante del firmamento mexicano. Instintivamente me agaché y en ese momento soltó el que me pasó por arribita de la nuca. Los rumores sobre el supuesto romance entre María Félix y Miguel Alemán Valdés alcanzaron proporciones tan absurdas como fascinantes. La cosa llegó al grado de que la misma doña tuvo que lidiar con las especulaciones y, según cuentan, cuando alguien se atrevió a preguntarle sobre el famoso túnel, las joyas y su supuesto amorío con el presidente, María respondió con todo el aplomo que la caracterizaba: ni siquiera lo he llegado a ver de cerca. Me ligaron a él como amante durante todo su gobierno. Y la verdad es que ni siquiera lo llegué a ver de cerca. Pasaron los años y las habladurías no cesaron, pero María, como siempre, supo mantenerse firme. Fue hasta que publicó su autobiografía, Todas mis guerras, que decidió abordar los rumores. En su libro confesó que, aunque el chisme la había molestado en su momento, también sabía que era parte del precio de la fama. Relató cómo la prensa y el público aseguraban que el presidente alemán había mandado construir un túnel subterráneo desde Los Pinos hasta su casa en Polanco para visitarla cada noche, sin que nadie se enterara. Que había un túnel subterráneo entre mi casa de Polanco y Los Pinos, por donde el presidente se metía por... María, con su usual mezcla de humor y franqueza, escribió que este rumor probablemente nació porque la gente sabía que al presidente le gustaban las mujeres guapas, y como en aquellos años ella era considerada la mujer más bella del país, el pueblo simplemente asumió que ella se le merecía. Así de simple. Así de poderoso era el imaginario colectivo. Pero la cosa no paraba ahí. Era un clásico que la gente le preguntara a María si las joyas que lucía con tanto porte se las había regalado Miguel Alemán. Aunque ella nunca confirmaba ni desmentía nada, hubo un tiempo en el que, harta de las especulaciones, decidió dejar de usar cualquier prenda que pareciera demasiado lujosa. Así no les daba pretexto para seguir hablando, o al menos eso intentó. Porque, al final, la gente siempre encontraba algo que decir. Así es que no me podía poner nada. Y a mí me daba coraje porque mis joyas eran modestas. Por ejemplo, estas cosas que no valen nada lo que tengo, ¿verdad? Yo ahorita no estoy en un momento para ponerme muchas joyas. La teoría del túnel, las joyas y el romance con el presidente quedaron como una de las tantas historias que rodearon a la doña. Y aunque María Félix nunca permitió que los chismes definieran su vida, sabía que esos rumores eran parte del mito que la convertía en una figura inalcanzable. Porque, como siempre decía, el que dirán no importa, mientras sigan diciendo. María Félix siempre tuvo claro que los rumores y el que dirán eran parte de la vida de una estrella, pero cuando se trataba de los chismes que la ligaban con Miguel Alemán Valdés, la doña no pudo evitar sentir cierto coraje. En más de una ocasión dejó claro que jamás se le pasó por la cabeza tener un romance con políticos, porque, como ella misma decía con su característico humor, yo me podía comprar lo que quisiera con mis propios centavos. Y yo no iba a dejar todo por meterme con un político a ver qué regalos me daba. Sin embargo, el pueblo tenía otra idea. Cada vez que María se ponía alguna joya, no importaba si era pequeña o discreta,
la gente aseguraba que era un regalo del presidente. Esto la frustraba profundamente. En una conversación con alguien cercano, bromeó al respecto, siempre lo estaban dejando como avaro con esos regalos. Decían que me daba joyas tan modestas que hasta me daba pena. Con el poder que tenía, bien me hubiera podido regalar algo más formidable. Como las que el presidente me hubiera podido regalar. Siempre lo estaban dejando como avaro con ese tipo de regalos. Como dijimos, uno de los rumores más descabellados fue el del famoso túnel subterráneo. Según las habladurías, había un pasadizo secreto que conectaba la casa de María en Polanco con Los Pinos, y por ahí el presidente alemán cruzaba cada noche para visitarla en secreto. María, con su tempel y sarcasmo, comentó: mentiras. Decían que yo tenía un túnel, como si fuera una especie de guarida secreta. Pero claro, como yo era la más guapa del medio y a Alemán le gustaban las guapas, el pueblo creía que yo me le merecía. Nada más lejos de la realidad. Del cotarro, y como a Alemán le gustaban mucho las guapas, el pueblo creía que yo me le merecía. En su autobiografía, Todas mis guerras, María confirmó que estos rumores la molestaron, sobre todo porque afectaban la percepción de su independencia. Era muy consciente de que, durante todo el gobierno de Alemán, el público la veía como una supuesta amante del mandatario, cuando en realidad, según sus palabras, ni siquiera lo llegué a ver de cerca. Pero según se dice que la presencia de María Félix no solo iluminaba la pantalla grande, sino que también desataba pasiones y celos en los círculos más exclusivos. Según los rumores de la época, su cercanía con el entonces presidente Miguel Alemán generó tal alboroto que doña Beatriz Velasco, la primera dama, no pudo contener su indignación. De ninguna manera. ¿Cómo iba a renunciar a llevar de mi brazo a la muchacha más guapa de México? Dicen que el escándalo llegó a tal punto que doña Beatriz enfrentó a Miguel con furia, exigiéndole que aclarara la situación. Las lenguas de fuego no tardaron en correr. María, sintiendo la presión de los chismes y queriendo evitar una confrontación directa con la esposa del presidente, optó por salir del país de manera temporal. Fue un escape estratégico que, según los que más sabían, buscaba calmar las aguas y devolver la paz al matrimonio presidencial. Cuando María regresó a México tiempo después, la especulación no hizo más que aumentar. Esta vez, el foco del rumor fue su relación con Jorge Negrete. La gente decía que su regreso tenía un propósito: casarse con el charro cantor para apagar los ecos del supuesto triángulo amoroso que había protagonizado. María Félix, la doña, unía su vida a la del charro cantor Jorge Negrete. Años después, en una entrevista, María contó que fue mucho tiempo después de esos rumores cuando finalmente conoció a Miguel Alemán en persona y que nunca conoció a doña Beatriz, pero también dijo que en esa ocasión, lo vio como un hombre atractivo e inteligente, aunque dejó claro que nunca hubo nada entre ellos, más allá de los mitos que siguieron creciendo con el tiempo. La gente inventa de todo, pero la verdad solo la sabemos quienes estuvimos ahí, dijo con su característico tono desafiante y elegante. Al final, los chismes nunca lograron opacar el brillo de María, quien siempre supo cómo mantenerse en el centro del escenario, incluso cuando se trataba de rumores que rozaban el poder presidencial, que en el fondo, según cuentan, era el poder de doña Beatriz Velasco. Al final, María Félix siempre supo manejar los rumores con una mezcla de gracia y sarcasmo. Los chismes la perseguían, pero nunca lograron opacar su brillo. Y como ella misma decía, el escándalo es como el perfume: si sabes usarlo, te envuelve sin ahogarte. Las malas lenguas nunca descansan, y el supuesto romance entre Miguel Alemán Valdés y María Félix sigue siendo uno de esos chismes que sobreviven al paso del tiempo, como un mito imposible de borrar. Y no solo eso, porque los rumores siempre venían bien condimentados con detalles que le daban sabor a la historia, como el famoso túnel subterráneo que, según se decía, conectaba directamente Los Pinos con la casa de María en la calle Hegel 610, en la colonia Polanco. Pero, ¿por qué no me han hecho polvo? Porque no me dejaron hacer polvo. Cuentan que el túnel era una obra maestra de la discreción y el misterio, y que había sido construido con la excusa de proteger al presidente durante los días de paranoia por el comunismo y la Segunda Guerra Mundial. Pero las versiones más jugosas decían que el verdadero propósito del pasadizo era que Alemán pudiera escaparse, lejos de las miradas curiosas, y llegar a los brazos de María. ¿Un túnel para el amor?
Suena más a una película que a la vida real, pero ya sabemos cómo funciona el imaginario colectivo. Los más osados aseguraban que el túnel empezaba en un closet dentro de los pinos y terminaba justo en la casa de la diva. Además, otros chismes decían que no solo servía para visitas románticas, también era usado por algunos políticos para salir a echar la fiesta sin que nadie los viera. Si el túnel existió o no, seguía siendo un misterio. Pero lo que no deja de sorprender es cómo esta teoría logró mantener viva la leyenda de ese supuesto amor prohibido entre la doña y el presidente. ¿Compra estatuas habitualmente? No te entiendo, habitualmente. María Félix, con su imponente carácter, siempre negó cualquier relación con Alemán. En más de una ocasión dejó claro que ni siquiera lo conoció en persona mientras él fue presidente. Sin embargo, el pueblo mexicano, con su talento innato para el drama, nunca dejó que la realidad estorbara a una buena historia. Porque, al final, ¿qué tan aburrido sería aceptar que nunca hubo un túnel ni un romance secreto? Años después, cuando María ya había abandonado México, finalmente conoció a Miguel Alemán Valdés, pero para entonces los rumores ya eran una leyenda. Y aunque siempre negó todo, los mitos sobre el túnel y su supuesto amor siguen siendo tema de conversación en tertulias, libros, y por supuesto, en esas pláticas donde la nostalgia por la época de oro del cine mexicano se mezcla con el amor por los buenos chismes. A Miguel Alemán lo conocí ya de expresidente. Me ligaron a él como amante durante todo su gobierno. Eso sí, entre rumores de túneles, fiestas clandestinas y amores secretos, no cabe duda de que María Félix y Miguel Alemán quedaron inmortalizados en la historia, no por lo que realmente pasó, sino por lo que la gente quiso creer. Pero claro, las aventuras de la doña con otros presidentes, como Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, son otra historia que también merece contarse en su momento. Y si pensabas que el chisme del túnel secreto era puro invento, prepárate, porque aquí viene lo más jugoso de todo este borlote. Resulta que cuando el expresidente López Obrador decidió transformar la residencia oficial de Los Pinos en el complejo cultural Los Pinos, se toparon con algo que parecía salido de un guión de película, un túnel secreto. Casa Presidencial de México, conocida como Los Pinos, es una cajita de sorpresas. Ahora encontraron un túnel de escape por el... Sí, así como lo escuchas. Durante las investigaciones en la famosa Casa Miguel Alemán, encontraron un pasadizo que comienza en la habitación presidencial, atraviesa el despacho, pasa por el sótano y termina en el Parque de la Hormiga, en Chapultepec. Un escape directo. Y lo más curioso es que el acceso al túnel estaba escondido detrás de un closet. Algo digno de un thriller político o de las mejores historias de la farándula. Según las autoridades del complejo cultural, este túnel pudo haber sido construido durante el sexenio de Miguel Alemán, justo cuando se mandó a edificar la casa. En aquellos años, el mundo vivía paranoico por el comunismo, la Guerra Fría y la posibilidad de un conflicto nuclear, así que este tipo de construcciones no eran raras. Oficialmente, el pasadizo era un escape de emergencia para el presidente, pero, ya sabes cómo son algunos, muchos prefieren creer que también servía para escapadas más festivas. Revela que de este lugar se puede salir en secreto y conduce hasta un parque infantil. Estamos investigándolo y escarbándolo para que la gente lo pueda conocer, mencionaron las autoridades al revelar el hallazgo. Pero claro, este descubrimiento no tardó en reavivar las teorías más atrevidas sobre el supuesto romance entre Miguel Alemán y María Félix. Porque si el túnel era real, ¿qué tan descabellado sería pensar que lo usaban para encuentros secretos? La imaginación popular hizo el resto. Además, dicen que la famosa Casa Miguel Alemán, con sus impresionantes 5.000 metros cuadrados, no solo tenía este túnel. También contaba con un búnker en el que el presidente podía resguardarse en caso de emergencia. Pero claro, al ser descubiertos estos rincones ocultos, muchos no pudieron evitar pensar en todas esas historias de escapes para irse de fiesta, o por qué no, para visitar a alguna dama especial. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. La existencia real del túnel dejó a todos con la pregunta en el aire, ¿y si la historia del romance secreto entre la doña y el presidente alemán no era tan descabellada? Porque, como siempre se dice en México, cuando el río suena, es porque agua lleva. Aunque,
Claro, el verdadero propósito de ese túnel probablemente quede enterrado bajo el polvo de los años y las especulaciones que nunca, pero nunca, dejarán de alimentar nuestra fascinación por el misterio. Al final, nadie sabe a ciencia cierta qué tan ciertos eran esos romances, pero lo que sí es seguro es que Alemán no solo gobernó, también dejó su huella como todo un personaje de película. La conexión entre la doña y Alemán quedó grabada en los rumores de la época. ¿Fue solo admiración o algo más? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que es un hecho es que María Félix siempre supo cómo dejar a todos hablando de ella, con o sin ayuda del presidente. Porque, si algo dominaba a la doña, era el arte de estar en el centro de todas las miradas, sin perder jamás el control de la escena. Pero nena, dentro de 6 meses yo tendré 6 años, dídete. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.